Es decir, si acá tengo todas las variables independientes, acá debo tener todas las variables dependientes, o viceversa. La intención de este método es que yo sí pueda separar las variables. ¿Estamos claros? ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero, ahora sí ya quedó claro. Listo. Si es que por ahí algún ejercicio no me permite separar las variables, entonces no puedo aplicar este método. Tendría que ver los siguientes métodos a continuación. Listo. Entonces, fijarse que todos los ejemplos tengan esta estructura o forma ordinaria. Al un lado una variable, al otro lado la otra variable. Por ejemplo, aquí me dan en notación de primas. Yo tengo que obligadamente cambiar la notación de Leibniz. Entonces, fíjense acá. Eso me permite luego matemáticamente separar. Quedar a un solo lado una variable y quedar al otro lado la otra variable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me pueden confirmar si está claro hasta No, aquí? ingeniero, está claro. Listo. Si yo ya tengo esto separado, ¿cuál es el método natural para resolver esto de aquí? Matemáticamente. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo resolverían esto matemáticamente? Si yo les doy un ejercicio, qué sé yo, y por de y, ¿cómo resuelven? Verán que nada tiene que ver eso con ecuación diferencial. Ya es métodos vistos en niveles anteriores de matemáticas. ¿Cómo resuelven y por de y? ¿Qué aplican? Una integral. Integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para resolver, una vez que ya están separados, aplico integrales, nada más. Al un lado e integral al otro lado de la ecuación. Ejemplo. Se resuelva la ecuación diferencial siguiente. Me dan este ejercicio. Primerito, observar, siempre hay que hacer eso. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Primer orden. Primer orden. ¿Es de primer grado? Sí. Sí. También. Una vez identificado eso, quiere decir que sí se puede parecer al primer método que estamos viendo. Entonces procedo. En vez del y', ahora le llamo de y a de x. Cambié de nomenclatura, nada más. Y aplico un poco de álgebra para separar las variables. Fíjense, pude separar el y a un lado y el x al otro lado. Por lo tanto, este 9 también, si quieren, pueden mantenerle ahí o pasarle al otro lado porque es un valor numérico, no afecta. ¿Sí? Entonces, aquí voy a integrar esta primera parte. Está la integral aquí. Integro acá. Integro. Aquí hay una cosa muy importante. Si bien es cierto, en ambos lados de la ecuación hay integrales y a cada uno le debería corresponder una constante de integración, yo no puedo poner las veces que sean necesarias las constantes de integración por una simple razón. Yo debo colocar únicamente la constante de integración acompañada a la variable independiente. ¿Por qué? Porque si yo coloco otra constante de integración acompañada a la variable dependiente, cuando ya saque las respuestas, ¿cuántas constantes voy a tener al final? ¿Qué me puede decir? Si yo Una sola pusiera, constante. no, pero, o sea, es que si yo tuviera una constante que esté relacionada con y otra constante que esté relacionada con la x, ¿cuántas constantes a la final estoy teniendo? Si es que yo hiciera eso. Dos. Dos, ¿no es cierto? Sí. Pregunta, ¿de qué orden es el ejercicio con el que partimos? De uno.
orden 1. Esas dos constantes ya no es teóricamente equivalente, porque es de orden 1 y debería tener una sola constante a la final que es arbitraria, pero aquí estas dos aquí tendría dos constantes, lo cual eso me generaría un error de concepto matemático. Entonces, es por eso que la constante de integración que acompaña a la variable dependiente no se debe colocar y únicamente se debe colocar en la variable independiente. ¿Estamos claros? ¿Me van Sí, ingeniero. confirmando? Ya. Una vez que resuelva esto, es simplemente aplicar las tablas de integrales básicas y acá de igual manera. Entonces, resolviendo eso, me da esto como respuesta. Entonces, esa respuesta, ¿en qué se ha convertido? ¿Puedo decir que ya es la solución de la ecuación diferencial? ¿Qué dicen ustedes? Aún no, Observe, perdón, que aún no es esa la solución. ¿qué más faltaría entonces? Aplicar álgebra. Bueno, la álgebra está implícito en cualquier procedimiento matemático, pero supongamos yo no quiero aplicar más álgebra. Podría considerar que esa ya es mi solución. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, 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 porque ya están separadas. exacto, ya se separó y se aplicó el procedimiento adecuado que es la integración. Integré y ya no tengo más que hacer. Si quieren pueden luego aplicar álgebra para despejar como quieran, pero no es necesario, como les decía algún momento. Esa ya es mi solución, por lo tanto esa se convierte en la primitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Listo, no hay que hacer más. Entonces recién vemos el primer método de solución que es separar variables e integrar. Y con eso recién obtengo la primitiva. Pregunta, si esa es mi primitiva o solución general, ¿cómo compruebo que en realidad sí satisfaga mi ecuación diferencial? ¿Cómo comprobarían ustedes que realmente esa es la respuesta? Ya vimos la clase anterior, verán. Derivando de acorde a las constantes arbitrarias que tengamos. ¿Ya? Y ¿Y tiene qué que más darnos hace? nos tiene que dar la misma ecuación diferencial. No solo derivábamos, ¿qué más algo más había que hacer? Derivábamos y asociábamos la primitiva con la derivada. Y reemplazábamos en la ecuación, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, esa respuesta o primitiva derivábamos y reemplazábamos acá. Y si nos daba la igualdad 0 igual a 0, recuerden eso. Entonces mi respuesta sí es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Me confirman los demás compañeros si estamos claros? Sí, ingeniero. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, del mismo ejemplo. Supongamos que yo necesito la solución particular. ¿Puedo sacar la solución particular? Partiendo de esta primitiva. ¿Sí o no? ¿De dónde se obtenía la solución particular? Cuando nos dan coordenadas. Ya. Nos faltaría esos datos, ¿no es Sí. cierto? O condiciones iniciales. Pero Exacto. tranquilamente yo podría utilizar esta primitiva y sacar mi solución particular siempre y cuando me den condiciones iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Siguen. Listo. Veamos otro ejemplo.
Resolver la ecuación diferencial siguiente. Primer paso, observar y verificar si es de primer orden y primer grado. ¿Cumple con eso? Sí, sí cumple. Ya. Siguiente paso, separar las variables. Lógicamente, haciendo un cambio de nomenclatura, ¿no? Separo las variables y veo que sí ha habido coma. Ingeniero, Diga, una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser de ley de primer orden y de primer grado? sí, caso contrario no puedes resolver. Caso contrario, ya aplicamos los otros métodos, ¿no? Claro, ya cuando veamos los otros métodos, ahí ya nosotros vamos solamente observando, sabemos qué método es el mejor para resolver un ejercicio. Ya. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, de mi parte Listo. no. ¿Ya? Una vez que ya están separadas las variables, el resto es solo integrar. Aquí está la una integral, aquí está la otra integral. Y recuerden que a esta hay que colocarle la constante de integración que luego se va a convertir en constante arbitraria. Aquí está el procedimiento que apliqué yo para integrar. Tuve que hacer ahí un procedimiento de propiedades trigonométricas inclusive y llegué a esto. Pues aquí, de ahora en adelante, ustedes tienen que saber bastante bien integrales. Ayúdense con una tabla de integración, lo que les recomiendo en el libro de Zukowski. No sé si han utilizado. ¿Me confirman? Más hemos utilizado, creo yo, Leitol y Stewart. Ya. Bueno, el de Zukowski en la parte final, en la pasta, contiene las integrales básicas, que es la que necesitamos. No necesitamos más integrales. La tabla básica está de la derivación y está de la integración. Si pueden conseguir el libro, ¿Sabe de la qué última, ediciones? no hay edición. Espérenme un momento. Es de este libro. Sí, se llama Cálculo con geometría analítica de Zukowski. Bueno, aquí dice segunda edición, pero más de eso nunca sacaron ninguna otra. SW, les deletreo, SWO, la K, la O, la W, la S, la K y la I. Zukowski. ¿Estamos de acuerdo? Ahí encuentran ustedes a la final, les voy a mostrar nada más. Al final, aquí está. Aquí contiene todas las tablas de integración básicas, de derivación, y acá en la otra hoja está todas las propiedades trigonométricas básicas. Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Eso sí pueden descargarse. El libro existe en la biblioteca de la universidad también, ¿no? También pueden descargarse de ahí. Listo. Entonces, esta ya es mi solución de la ecuación diferencial, por lo tanto se convierte en mi primitiva. Vamos a ver otro ejemplo. Resolver la ecuación diferencial siguiente. Nuevamente, observar primerito si es de primer orden, primer grado. Como en este caso sí está cumpliendo, procedo a resolver. Cambio de nomenclatura, luego separo las variables. Integro cada lado de la ecuación, resuelvo y obtengo mi solución primitiva o general. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Listo. ¿Los demás compañeros también me confirman? Sí. Sí, ingeniero. Listo. Vamos a la parte teórica que dice problema con valor inicial. No es más que el libro me dice problema con valor inicial a lo que es la curva integral o llamada también solución particular. Son nombres que les van dando nada más. Aquí vamos a ver lo que les mencionaba hace un momento, cómo sacar la solución particular y que ya me dijeron que se necesita unas coordenadas o valores iniciales.
Aquí, ¿qué me dice el ejemplo? Resuelva el Ingeniero. problema, diga, Disculpe, dijo, ¿qué otros nombres? Curva integral o... curva integral, solución particular, Ay. o a veces le llaman también problema con valor inicial. Ya, gracias, ingeniero. Significa lo mismo. Vamos a ver entonces el ejercicio. Dice, resuelve el problema con valor inicial de la siguiente ecuación diferencial y comprobar que es solución. Me dan este ejercicio. A simple vista, ¿es de primer orden y primer grado? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Me da la condición inicial, por lo tanto me está pidiendo solución particular. Entonces, aquí es solo álgebra, ¿no? Para poder separar las variables. Con respectivo cambio de nomenclatura, lógicamente. A la final llegue a esto. Entonces veo que en un lado sí están solo las 10, en el otro lado solo las x. Procedo a integrar. Aquí está todo el procedimiento matemático y llego a la solución, que es este. Sin embargo, en el libro me pide que no utilice en términos trigonométricos, sino más bien en términos algebraicos. Hay una propiedad trigonométrica que asocia esto de aquí, que está hecho aquí paso por paso. Y en vez de tener arco tangente, a la final le tengo esto. Y esa ya es mi solución. ¿Estamos claros? No necesitan despejar la variable, salvo que si el ejemplo pida eso en realidad para que comprueben la respuesta, pero no es necesario. ¿Alguna pregunta? Inge, pero al inicio teníamos una con el y de ser igual a 1. Eso ahora lo aplicamos en esa de ahí, ¿verdad? Exactamente, para encontrar la solución particular. Hasta aquí está sacada la solución general. ¿Estamos de O sea, acuerdo? o sea que siempre que nos pida algún ejercicio o algo, alguna solución particular, igual llegamos a la solución general y una vez en la solución general, ahí aplicamos lo que nos pide en particular, Sí, ¿no? recién ahí. Ya. Nunca va a poder usted encontrar una solución particular sin antes haber encontrado solución general o primitiva. Inge, otra pregunta. No sé si puedes subirle un poquito justo cuando terminó de integrar. Ya. Aquí, Sí, ahí no habría, bueno, ya en la resumida, antes de aplicando trigonometría, antes de ese, no había cómo aplicar directamente, o sea, no habría como alguna forma ya de poner directamente ahí o tenemos que llegar a lo más no, pues resumido. es que no puede. Supongamos, usted pone esto como respuesta, pero usted mismo debería por su propia cuenta comprobar si esta es la solución o no. En cambio, en el ejercicio le dicen que esta es la respuesta. Entonces, para llegar a eso, es lógico que yo debo aplicar trigonometría. Ya, ingeniero. Pero si usted quiere dejar solo hasta aquí, debería realmente comprobar usted que se dé la igualdad 0 igual a 0. Ya. Pero ustedes Listo. saben que los ejercicios siempre les pide, dice, esta es la respuesta. Y uno siempre trata de llegar a esa respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? Listo. Hasta aquí, como les digo, es solución general. Nos toca aplicar la solución particular. Utilizando la condición inicial que nos da el ejercicio, reemplazamos en la primitiva, aquí está, para obtener recién la constante arbitraria. Entonces, fíjense, aquí me salió la constante arbitraria 45 grados, porque estamos trabajando en funciones trigonométricas. Y luego reemplazamos el valor de C por los 45 y se ha convertido eso en mi solución particular. Aquí apliqué un poquito más de álgebra porque la tangente de 45 es 1. Nada más, para tratar de dejar de la forma que me pide el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes?
¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El método solo se basa en separar variables. No hay nada más que hacer en el método. El resto es procedimiento de álgebra, procedimiento trigonométrico, procedimiento, no sé, de integración, pero es ya temas conocidos en niveles anteriores. Inclusive aquí solo se basa en separar. No hay que hacer más en el método. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Aquí en este mismo ejercicio está colocado la forma de comprobar y llegan a la solución o a la igualdad 0 igual a 0. Ahí mismo, en el mismo ejercicio está hecho todo. Fíjense acá, ustedes ya hicieron este trabajo. Entonces, como les decía, no siempre mando los mismos trabajos de los ciclos, no, depende la necesidad, pero ustedes ya hicieron este trabajo. El de Torricelli y la ley de enfriamiento de Newton. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, ¿Está ingeniero. claro Sí, todo el bastante claro. método? Método 1. Listo. Vamos al método 2. Método 2, ¿en qué consiste? Nuevamente en observar la ecuación diferencial, es decir, su forma ordinaria, y ver si se puede separar o no. Este método está enfocado en que inicialmente no hay cómo separar. Tengo que buscar un mecanismo que me permita luego separar. De eso se basa el método. Es decir, a simple vista y por más que haga un procedimiento matemático no puedo separar, tengo que buscar un mecanismo para que sí se vuelva a separar. Entonces, percátense aquí. Normalmente la forma ordinaria de la ecuación diferencial sigue siendo de primer orden, de grado 1, pero la función que se va a analizar suele estar así. Y es sobre x. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo separar a las variables. Tengo que buscar, lo que se utiliza aquí es un cambio de variable. ¿Estamos de acuerdo? Este método se basa en un cambio de variable para lograr así separar las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. O sea que, ingeniero, aquí en este método siempre vamos a utilizar cambios de variable Sí, para este obligadamente. método. Sí. Ya, ingeniero. Y otra cosa, es una recomendación, ¿no? Y que siempre he hecho a los estudiantes. Si ustedes ven un ejercicio, no vayan en forma apresurada a decir, voy a aplicar este método. Porque posiblemente pueda que uno de los métodos anteriores sea más fácil para resolver. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo siempre? Vayan con todos los nombres de los métodos. Por ejemplo, veo un ejercicio y digo, voy a ver si puedo aplicar ecuaciones diferenciales separables. Si no mismo puedo ahí paso al segundo método. Buscar la forma de que se vuelva a separar, que es el otro método. Y si no puedo ahí, paso al tercero. Y si no puedo ahí, paso al cuarto, quinto y sexto. ¿Estamos de acuerdo? Acostúmbrense a eso hacer en los ejercicios, porque muchas veces los estudiantes ven un ejercicio y dice, voy a aplicar este método, y ven que no pueden ese método, ahí empiezan los problemas, ya no hacen el ejercicio y sacan 0. ¿Estamos de acuerdo? Acostúmbrense a ir reconociendo el ejercicio e ir barriendo con todos los nombres de los posibles métodos. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Listo. ingeniero. Este método utiliza obligadamente un cambio de variable, pero este método se debería aplicar cuando no mismo pude el primer método. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Cambios de variable, los más básicos que nos recomienda el libro es esto de aquí. Y sobre x todo esto al cuadrado. Puede haber un y sobre x al cubo, o una función trigonométrica, etc. Pero si ustedes observan, todos tienen y sobre x. ¿Sí? Entonces, para esto se utiliza este cambio de variables
el más común, ¿no? No es siempre el cambio de variable se utiliza ahí. La U es una variable dependiente al igual que la variable Y. Tendránlo en cuenta. Y la X se mantiene como variable independiente. Siempre va a pasar eso. Listo. Entonces, aquí vamos a ver el procedimiento matemático, nada más antes de hacer el ejemplo. Aquí simplemente despejo el Y del cambio de variable y me quedaría U y X. U, recuerden que es variable dependiente y la X es variable independiente. Si derivo esto, matemáticamente me queda lo de acá. Aquí hay una multiplicación, entonces tengo que derivar la multiplicación. El primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces es lo que está aplicado acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el cambio de variable, lo que antes se llamaba, por ejemplo, y sobre x, ahora se llama u, que es la nueva variable. Entonces, procedo. En vez de llamar y', reemplazo con el nuevo cambio de variable. Lo reemplazo acá. Y en vez de llamarle y sobre x, le llamo ahora 1, ¿cierto? Entonces, ahora, si ustedes se percatan, ¿qué pasó con la y aquí? ¿Qué pasó con la y? La Y se cambió por la U. Por la u, pero está implícita ahí la y. Recuerden Ujú. eso. Sin embargo, ahora mi ecuación original, que era esta de aquí, que es la forma ordinaria, en términos de y y x, ahora cambia, pero en términos de u y de x. Ese es el objetivo de este método. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, en la demostración matemática vamos a ver que realmente este cambio de variable que elegimos sí permite ahora separar. Veamos. Cambiamos de nomenclatura, en vez de u', le llamamos de u sobre x multiplicado por x, aquí está. Luego el u se mantiene, el g de u también se mantiene. Si aplico separación de variables, al un lado observo que sí se queda la variable, la nueva variable dependiente u, y al otro lado la de x. Y procedo a integrar tal como es, tal como fue el primer método. Aquí está la integración con una variable, la integración con la otra variable, considerando la constante de integración, y eso es todo. Resumiendo, este método utiliza un cambio de variable que me permite que la ecuación diferencial sí se pueda separar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este método solamente, el método solamente aplica para hasta lograr separar las ecuaciones. De ahí, una vez que ya están separadas, aplicamos el primer método. Vuelven a aplicar el primer método, Ya. exactamente. ¿Alguna pregunta? Listo, pasemos al ejemplo. Nuevamente, observen. Es de primer orden y primer grado. Ingeniero, una pregunta con respecto al ejercicio anterior. A la demostración. Sí, la anterior. Esta solo era más que nada la demostración de cómo debemos realizar. Esta es la demostración matemática, sí, de dónde sale y cómo hay que aplicar el cambio de variable, nada más. O sea, no hay que aprenderse Ya. ninguna fórmula. Ajá. ¿Estamos de Pero acuerdo? en el momento de determinar, deberíamos también volver a la variable inicial o le dejamos de... Por supuesto. Ya, No, es que ya cuando haga el cálculo, todo va a salir entre u claro. y x, ¿no es cierto? La respuesta. Y luego Ujú. tiene que volver a hacer el cambio para darle en la variable original. Eso es Ya, lógico. Eso ya. sí. ¿Alguna otra consulta? Listo. Observen esto. Esta ecuación. Una vez que observemos que es de primer orden, observen si se puede. Vamos a intuir. Nos ponen ese ejercicio y yo les pregunto. ¿Pueden aplicar el método 1? Separación de variables directamente. ¿Sí o no? Hagan un cuaderno, una hoja aparte en este momento. Solamente verifiquen si yo puedo separar las variables. Y me comentan.
Todavía no se fijen en el procedimiento que está abajo. Indíquenme, ¿pueden separar las variables? Coméntenme, jóvenes. O sea, pasar solamente así nomás, sin realizar Sí, nada. o sea, dejar al un lado las X y al otro lado las Y. Pero, o sea, Matemáticamente pueden, sin sin hacer hacer, ningún cambio, nada, de variable, ah, nada de eso. Estamos intuyendo que podemos o no aplicar el primer método. Verifique. No, no se pueden separar. no se puede. No hay cómo. Entonces, si ustedes por observación ya descartan el método 1, entonces por lógica vayan al método 2, que es el que estamos viendo. El método 2 consiste en generar un cambio de variable. Entonces, vamos a tratar de utilizar el cambio de variable que nos dice la teoría. Por eso, fíjense acá, matemáticamente yo todo el denominador estoy dividiendo para x al cuadrado. Lógico, nunca hay que alterar la ecuación, no, eso es lógico. Acá ya no le puse x al cuadrado, porque 0 por sobre x al cuadrado me da 0 mismo, ¿no? Pero entenderán que para toda la ecuación está dividido para x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, sigamos haciendo la parte del álgebra. Aquí vemos que se simplifican y me queda aquí esto de aquí, esto de acá y lógicamente ya el resto. Pero percátense, logré llegar a la forma que me decía la teoría en el cambio de variable. Sí. Solo aplicando álgebra. No siempre se llega a esto, ¿no? Ya vamos a ver otros ejercicios que hay que buscar otra forma de cambio de variable. Entonces, esto de aquí, que es lo que yo necesitaba para hacer mi cambio de variable, ahora le llamo eso de ahí la variable u. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Cópienle esto, por favor. Cópienle esto en sus cuadernos. Me indican si ya están listos. Ya, ya. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Hacemos el cambio de variable. Despejamos la y. Derivamos. Y volvemos a reemplazar en lo que ustedes copiaron. Entonces, en vez de y sobre x, ahora le llaman u. En vez de y' le reemplazan con el valor que acabamos de calcular. Y así sucesivamente para todos los términos. Fíjense, ahora, en vez de tener en términos de x y de y, ahora tienen en términos de u y de x. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ingeniero. Hasta aquí es el método. No hay que hacer más. El método solo consiste en buscar un cambio de variable y hacer el reemplazo. No hay que hacer más. Hasta ahí es el método. El resto es álgebra. Busquemos, lógicamente, resolviendo por álgebra los paréntesis, términos semejantes, haciendo todo eso, llegué a esto. Pregunta, solo por observando aquí, ¿ya es posible separar? Es decir, dejar a un lado las u's y dejar a un lado las x. Sí, ahora sí ya. Ya, entonces eso está hecho aquí. Si ustedes observan, acá abajo ya está separado, tanto x como u a un lado y el x al otro lado. Y procedemos a integrar y no hay que hacer más. Ya el resto ya es temas conocidos de integración. Sabemos que en la variable independiente hay que ponerle la constante de integración. Hacemos todo el procedimiento. Y aquí está la respuesta. Pero está en términos de u. Y aquí vamos lo que nos dijo su compañera. Si hay que regresar a la variable original, por supuesto. Entonces, en vez de u, una vez que ya tenga mi respuesta, en vez de la u, vuelvo a reemplazar con el cambio de variable
y todo me queda expresado en las variables originales. Y esa ya sería mi primitiva. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, bastante claro. Ya, los demás compañeros. ¿Hay casos en general en que tengo que aplicar dos veces el cambio de variable o definitivamente al aplicarlo tiene Eh, que ya ser por ejemplo, separable? usted observa que aquí apareció una letra M, pero la letra M es consecuencia de mi integración. O sea, porque yo Claro, necesité llamarle con otro nombre, pero exacto. no es que sea un cambio de variable del método, no, para nada. Es un único cambio de variable en el método. Ok. El resto, otras variables ya pertenecen a álgebra o al procedimiento de integración, depende de lo que necesite. Entonces, en el Inge, primer cambio de variable ya no es posible la separación, tocaría ir a otro método. Si es que no mismo hay como con un posible cambio de variable resolver o separar las variables, habría que ver otro método. Pero antes de pasar a otro método, siempre hay que observar si es cuál sería el cambio de variable correcto. Porque, qué sé yo, usted para todos los ejercicios elige x y es sobre x. Y no todos los ejercicios van a funcionar con el mismo cambio de variable. Claro. Imposible. Ya si no mismo hay cómo, hay que pasar al otro método. Ya, listo, ya. ¿Alguna otra consulta? sí, ingeniero, una pregunta. ¿Puede subir un momento, por favor? Me indica. Mm, cuando ya sacamos la primitiva. La primitiva está acá abajo. Esta es la primitiva, pero en términos de la variable u y de x. O, bueno, antes de, en todo caso, no, perdón, me confundí. Antes El de cambio de aplicar, variable, ajá, ya aquí está eso. ya. ¿Qué hubiera pasado, ingeniero, si al aplicar ya el cambio de variable en donde está y ahora ya se puede separar? ¿Qué hubiera pasado si es que no mismo hubiera? O siempre va a haber, o si es que se No, hace el si cambio. es que no hay dos posibilidades. La primera, que usted eligió mal el cambio de variable, y la segunda es que no mismo se puede utilizar el método. Ya, ok. Sí, listo. ¿Más preguntas? Insisto, el cambio de variable no siempre es y sobre x, ese es el más básico. Hay que analizar primero el ejercicio antes de proceder. Y ahí sí decir recién, no mismo hay cambio de variable, entonces más bien paso a otro método. ¿Estamos claros? ¿Confirman, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo. Veamos un siguiente ejemplo. Este de acá. Resuelva la siguiente ecuación diferencial. Es de primer orden, estamos de acuerdo. Observen, hay cómo separar. Vamos a analizar primerito, si hay cómo utilizar el método 1 o no. Confirman. El que, perdón, ingeniero, se me trabó. ¿Podemos utilizar el método 1? Disculparán que tome agua porque realmente se va secando la garganta ya varias horas. Hay cómo utilizar el método 1 en este ejercicio. Verán que ningún ejercicio en el libro le va a decir utilice tal método. Eso no les dicen los libros. Usted tiene que saber qué método. Entonces, por eso es que yo necesito que ustedes reconozcan la ecuación diferencial. Por eso les digo, me dan este ejercicio. Pregunta, ¿pueden utilizar el primer método? No, en general. ¿Me confirman los demás compañeros? ¿Hay cómo o no hay cómo separar en forma directa? No, ingeniero, no hay cómo. No hay cómo, ¿no es cierto? Entonces, descartado el método 1, apliquen el método 2 que estamos viendo, que es el cambio de variable. ¿Hay cómo o no hay cómo? Y si hay cómo, ¿cuál sería el posible cambio de variable? ¿Cómo le verían ustedes? Dividiendo todo para X. Si dividen todo para x, veamos, aquí
En el primero quedaría solo 2, en el segundo sí quedaría y sobre x, en el siguiente quedaría 5 sobre x, que ya no me conviene porque ya me queda 5 sobre x, o sea, ya no está la y. En ese término ya no me conviene. En este término se quedaría x sobre x, en este otro término sí me conviene, me queda y sobre x, en este otro término me queda 3 sobre x. ¿Sí ven? O sea, yo tengo que con el cambio de variable tratar de que todos los términos sean convenientes. Basta que uno de ellos no me quede de acuerdo a lo necesario, se me va a complicar. Entonces yo lo que les puedo decir, el cambio de variable no es y sobre x. ¿Alguien le ve otro cambio de variable? No, se les verán que aquí aplica mucho álgebra. ¿Alguien le ve un posible cambio de variable? ¿O no se les viene ninguna idea? De un minutito para realizar, a ver. ¿Ya? Por y sobre x al cuadrado, tal vez. Por y sobre Sobre x al x al cuadrado. cuadrado. Si hace por y sobre x al cuadrado, veamos, aquí quedaría y sobre x, acá me quedaría y al cuadrado sobre x al cuadrado, lo cual ya sería diferente al primer término. Ahí Solo tampoco ahí ya salen el podemos 5. ver. Sí, Tampoco. tampoco. ¿Alguien más tiene otra idea? Bueno, les voy a mostrar el procedimiento. Abajo está. Analicen esta línea. ¿Qué está hecho? Verán que está solo álgebra ahí. ¿Quién me puede decir? Lo que hay, o sea, hizo factor común con el, o sea, consiguió un término semejante para poder dejar ahí, y ahí sí habría como creo, con el x menos 2y. Ya. Ya, hasta ahí estamos claros. Aplicado álgebra. Entonces, de aquí, ¿cuál sería mi cambio de variable? Yo hice eso para sacar mi cambio de variable. ¿Cuál sería? Igual a x menos 2y. Exactamente. Aquí está el cambio de variable. No sé si está claro para todos los compañeros. No siempre hay como utilizar el cambio más básico en la variable. Hay que buscar. Y en este caso solamente apliqué una línea de álgebra, nada más. Y con esto tampoco estoy asegurando si es que me va a salir realmente la separación. Tengo que seguir haciendo el ejercicio para ver si es que me sale o no la separación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los demás compañeros. ¿Confirman? Ingeniero. Yo. Entonces, como ya identifiqué mi cambio de variable, continúo haciendo el procedimiento que era de derivar y luego reemplazar. Aquí está ya reemplazado, quedó todo en términos de u y recién ahí voy a ver si es que hay cómo o no hay cómo separar. Aplico álgebra, todo esto es álgebra hasta llegar acá. Y continúa, ¿no? Y fíjense acá, aplicando todo el procedimiento algebraico, observen que sí se pudo separar. Pues ahora sí, recién digo, el cambio de variable que sí utilicé es válido. Puede que en un ejercicio alguien, un estudiante
encuentre un cambio de variable y otro estudiante otro cambio de variable y los dos funcionan. Eso es indistinto. Para la final van a llegar a una respuesta similar. Y si no llegan a la misma respuesta, la única forma de comprobar es derivar, reemplazar y ven que me dé la igualdad 0 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí. ¿Alguna pregunta? Listo. El resto ya es procedimiento conocido. Aquí fíjense. Bueno, ya cuando resuelvan de nuevo este ejercicio, yo tuve que seguir aplicando artificios matemáticos para tratar de que mi integral sea más fácil de hacer. Pero si alguien puede integrar ya inmediatamente esto, lo hace. Ojo con esto. No pueden utilizar en trabajos y peor en pruebas o exámenes tablas de integrales que no sean las básicas. Por eso les estoy diciendo del libro de Zukovsky, ahí están, me parece que son de 12 a 15 fórmulas básicas de integración. Si alguien está buscando una fórmula de integración específicamente parecida a esto, no será considerado válido, porque yo necesito que desarrollen el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Inge, entonces, los que están en la pasta, en el libro que usted nos dijo de Zukovsky, solo esas podemos usar, ya sea en Solo trabajos o en esas. pruebas. Igual en el En examen todo, final, todo, ¿no? Solo esas en de ahí. todo, exactamente. Ya. Zukovsky tiene más de 100 fórmulas para integración. Pero no es que alguien va a ir a estar buscando hasta que encuentren la fórmula de integración, ya se les va el tiempo. Y no van a resolver el ejercicio durante una prueba y durante un examen. Solamente las básicas. Y el resto es álgebra. Yo aquí estoy aplicando más álgebra para tratar de que mi integral se parezca a una de las básicas y que sea más fácil resolver. Fíjense, sigo aplicando álgebra, todo esto, hasta llegar a una integral ya de esta forma. Fíjense, es facilísimo resolver. Y solo con las integrales básicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Ingeniero. Ya. Entonces, el resto ya saqué mi solución general en términos de u y x y luego le reemplacé por mi cambio de variable y ya tengo mi solución general. ¿Preguntas? ¿Está claro todo hasta el momento? ¿Me van confirmando? Sí, señor. Listo. Y veamos este siguiente ejercicio. Nuevamente, traten de aplicar el primer método. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué dice? ¿Hay cómo separar en forma directa? ¿O necesariamente tienen que aplicar el método 2? No, no va a haber como por el elevado al cubo. ¿Ya? Incluso por más que resuelvan el binomio al cubo, seguirá dando problemas en la separación. Sí, porque siempre va a haber algún término que tenga y a la hora de hacer algún artificio se va a descuadrar y la otro lado se va a también a poner la variable, entonces no va a haber cómo ¿Ya? hacer la separación. Entonces vamos a probar el método 2, cambio de variable, ¿no es cierto? Para resolver. Pues aquí fíjense, en este ejercicio mi cambio de variable que yo vi más conveniente es este. Y en menos x, casi siempre el cambio de variable está en la parte más difícil, ¿no? O que aparente ser más difícil. Pero eso solamente ustedes le pueden ir observando ejercicio por ejercicio. No hay ningún método, más que una sugerencia del libro, que lo más básico es y sobre x. Fíjense aquí mi cambio de variable, yo le elegí esto, hago todo el procedimiento de derivar, luego reemplazar y tengo en términos de u. Y veo que finalmente sí puedo
separar. Hago la integración. Llego a mi solución. Fíjense acá. Para resolver solo esta integral que está aquí, ¿qué estoy utilizando? Fracciones parciales. Uno de los Fracciones casos. Ajá. parciales. Uno de los casos de fracciones parciales. Y de ahí resuelvo. Sí, entonces eso, aplicando fracciones parciales me quedo de esta manera. Ya se vuelven más fáciles las integrales y de la forma que yo necesito. Con las tablas de integración básicas. Resuelvo, fíjense, solo este ejercicio es bastante procedimiento algebraico. Llego acá y hago el reemplazo de las respectivas variables y me quedo en términos de X y de Y. Preguntas, jóvenes, porque hasta aquí vamos a ver. No vamos a ver hoy del método 3 ni 4, eso ya vemos la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Están comprendidos los dos métodos? Sí, ingeniero, bastante comprendidos. Ya, los demás compañeros me confirman. Ingeniero. Listo. Voy a dejarles de compartir esto. Habiliten por favor sus cámaras. Hasta verificar en el virtual. Ustedes tienen hasta, a ver, veamos, ecuaciones diferenciales. ¿Qué trabajo tienen? ¿Me confirman el número de trabajo que tienen ahí? Tenemos ahorita por realizar el trabajo 4. Ya. El trabajo Están 4 desarrollando estaba... el 3 ahorita. Sí, ya el test, ya, bueno, creo que hoy, hasta hoy era para enviar, si no estoy mal. Ya. El 4, ¿me pueden ayudar con justo el enunciado del ejercicio en el libro? ¿Qué les pide? Bueno, no recuerdo. Alguien que tenga el libro me pide de la página 11, ejercicio del 13 al 22. ¿Me pueden ayudar con el enunciado de los ejercicios según eso para ir corroborando? Ingeniero, dice demostrar que cada una de las siguientes expresiones es una solución de la correspondiente ecuación diferencial. Clasificar Ya, cada una como solución particular o solución general primitiva. listo. Entonces, hasta ese tema todavía no hemos resuelto ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, espérenme un momento, por favor. Trabajos en clases. 4. Al 22, listo. Torricelli, Newton, Ingeniero, una pregunta. diga. Para futuras clases seguiremos usando, ya nos vamos a trasladar a Zoom. No, es que hay un inconveniente para la cámara en el Meet. Pero igual yo les comparto el enlace, eso no. O sea, sí, Ustedes, pero ¿trabajaremos por Zoom o por Meet? por Meet no, realmente solemos trabajar. Yo suelo Ya. trabajar por Meet, porque ahí se registra con el correo de institucional. En cambio, en el Zoom, usted no necesariamente necesita el correo institucional. Esa es por la diferencia. Oiga, Inge, ¿y no cree que hay alguna forma? Porque la verdad es que de las anteriores clases, o sea, bueno, a lo mí y con los que yo me hablo, Ya, todos estamos trabados en clase, no se le logra entender el todo. Y ahorita en en Zoom, el pero Meet. en el Meet, ajá, y aquí en Zoom, perfecto, o sea, sin interrupciones, nada. Se ve Ya, todo clarísimo así. ya, listo, no hay problema. Mantengamos en el Zoom, pero entren con el correo institucional. Ya, perfecto, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, otra consulta. Diga. El trabajo 3 era hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Realmente la fecha no lo recuerdo exactamente. Si me pueden ayudar los otros compañeros, que tengo una gran cantidad de trabajos de diferentes Sí, era materias hasta que hoy en la noche, creo. no podría decirle la Porque fecha yo le estaba exacta. intentando enviar y me sale ya como retrasado. Si es que es así, ya se ha cerrado entonces el enlace.
Y trabajos que no suban hasta la fecha indicada ya no se abre el enlace. ¿Estamos de acuerdo? Ayúdenme por favor con el compañero que está con el libro en la página 22, desde el ejercicio 24 al 52, ¿qué enunciado tiene? Muy bien, página 22. El ejercicio, Desde 24 al 52, desde el 24 en adelante. ya, a partir del 24 dice clasificar cada una de las ecuaciones enumeradas a continuación en una o más de las siguientes categorías. Separación de variables, ecuaciones homogéneas, ecuaciones en las que m de Ya, x y y. Ya, ese trabajo nos toca. Ya les voy a compartir, esperen un momento. Y hacen una captura de pantalla. Aquí está. Ese es el trabajo 5, ¿no es cierto? Que nos tocaría. Ya les vamos a poner una fecha. ¿Me comentan si ya tienen listo? Confírmenme, por favor, jóvenes. Sí, ingeniero. Veamos. Ahorita les estoy generando la tarea 5. Vamos a definir fecha. De acuerdo a la última tarea. A ver, este es copia, ¿no? Esta es- Ingeniero, disculpe, ¿eso qué es? Perdón. Es ya los ejes, o sea, es en base de la clase de hoy. O sea, yo les pongo, es un grupo de ejercicios desde el 24 al 52. Sin embargo, ustedes eligen el método por cual resolver. Como hasta la otra clase del día miércoles, perdón, día jueves, ¿no es cierto? Sí. Ahí ya vemos dos métodos más, entonces de ese grupo de ejercicios ustedes podrían tener 4 formas de resolver. Ustedes escogen. ¿Estamos claros? Entonces estos ejercicios serían para aquí el próximo jueves. Sería. Veamos ahorita a ver cómo está la fecha del último trabajo primero. A ver, estamos Claro, de la la página fecha del 22, trabajo. 24 al 52, ya. La última está hasta el 1 de mayo, ¿no es cierto? Sí, hasta el 1 de mayo en la noche. Y ahí sumámosle 8 días. Tendrían que entregar hasta el 9 de mayo, que es domingo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ingeniero, que el que está ahorita en la plataforma, el que está es el trabajo 4 que está como tal ahí, ese es para el 9 de mayo ya. No, el 4 el trabajo 4 está planificado hasta el 1 de mayo. Ah, ya, este de aquí, este Este de trabajo es aquí para le el 9. sumamos 8 días más de la fecha del último trabajo. Ya, es decir, que el trabajo que está ahí, normal. Y este trabajo de aquí es Sí, para el ahorita 9 les de mayo. estoy cambiando la fecha. Ya, Ya perfecto, ingeniero. ya van a visualizar ustedes. En un momento. Listo. Actualicen la página y verifiquen. Está como trabajo Está como 5. trabajo 4 de nuevo. No, actualícenla. Ya, ingeniero. Ya Ya, está. si ustedes ingresan ahí, está la fecha y está la actividad. Sí.
La otra clase les voy a subir los APEs, que ya hay cómo resolver los APEs, ¿no? Tenemos 12 APEs por resolver durante el semestre. De igual manera veremos los tiempos de acuerdo a lo necesario. Siempre Pues vamos sí. a tener trabajos, bastante trabajo en realidad, como les había indicado desde un inicio del semestre. ¿Alguna pregunta? Ya desde Los entonces, desde la dígame. próxima semana ya vamos a empezar con lo de los APEs. Sí, prácticamente, porque ya estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Los APEs, yo, por ejemplo, el día jueves me hacen acuerdo, yo ya les subo el material y ustedes, y de ahí ponemos una fecha. Los APEs pueden ser, qué sé yo, supongamos, fecha del jueves que viene en 15, pero no todos, no. O sea, un APE a la vez. Ya, ingeniero. Perfecto. Listo. ¿Preguntas, jóvenes? Hasta aquí vamos a avanzar en la parte de la clase del día de hoy, ¿no? La otra clase ya vemos 2 métodos más y estamos bien. Y de acuerdo a eso, más o menos del capítulo estamos avanzando, más o menos se necesita hasta la clase 13, 14. Estamos en las 6, 7, 8, 9 que vemos la siguiente clase, más o menos 10 días más se termina el capítulo y hay que rendir una prueba. Sí, por lo tanto, definamos. O si quieren, podemos definir, no sé. Ya tengo definido con algunos estudiantes de otras asignaturas. Estamos avanzando bien en los tiempos. Y por ejemplo, de ellos estamos contando fecha de hoy que terminamos ya capítulos con ellos, tomamos 15 días. Entonces, más bien hagamos lo siguiente. De la otra semana, contemos 15 días más, es decir, desde ahora en adelante son 3 semanas y de ahí damos la prueba. Entonces veamos en el calendario. Vamos, hoy estamos 27. Contemos 3 semanas, tendríamos 27, el 4, el 18 de mayo. Entonces, anoten, por favor, yo también tenemos Entonces, el 18 de mayo ya queda la primera 18 de prueba, ¿no? mayo la prueba 1, todo el capítulo, ¿no? Porque hasta esa fecha ya vemos todito. Sí, ya vemos. Sería 18 de mayo, horario de clases, ¿no? De 9 de la mañana, desde las 9, no de 9 a 11, porque es imposible tomar 2 horas de examen en línea. O sea, no, nunca se da eso. No es lo mismo que estar en forma presencial. Va a depender del número de preguntas y la complejidad del mismo. Posiblemente dure 30 minutos todo el examen, toda la prueba. Qué sé yo. ¿Estamos de Bueno, acuerdo? de eso ya iremos hablando a medida que se acerque el día, ¿no? Sí, pero no, o sea, como les digo, si les tomo 3 preguntas teóricas, 40 segundos por cada pregunta, Claro, no, estamos hablando normal. de menos de 2 minutos. Un ejercicio que puede ser entre 12 y 15 minutos, depende de la complejidad. Estamos hablando de unos 15 minutos en total. Más 15 minutos más para que me envíen el archivo escaneado, estaríamos hablando de un total de 30 minutos. Si tomo 2 ejercicios, posiblemente tengan 45 minutos en total. Y así, de acuerdo al número de preguntas. Pero más allá de esos tiempos, no hay cómo. Incluso en exámenes nunca se les da tanto tiempo. Listo, ingeniero. ¿Listo? Preguntas de la clase del día de hoy. Caso contrario, damos por finalizado. Dios mediante, nos vemos la siguiente clase. De mi parte sería todo. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Igualmente, ingeniero. Pasen bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Pase bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Que pasen bien. Gracias, ingeniero. Ya que pasen bien.